buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Es un gusto acompañarlos este miércoles para hablar de uno de los temas más importantes en este momento para nuestro país. Se trata del paro arrocero, que hoy cumple 3 días y se adelantan bloqueos en por lo menos 5 departamentos en vías estratégicas. Para abordar este tema nos acompaña esta noche Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, y también Jorge Bedoya, presidente de la SAC. Buenas noches, bienvenidos, y comienzo con usted, presidente Jorge, para que entremos en materia, hablemos de esta grave crisis que expone el sector arrocero de nuestro país, que hoy ya cumple 3 días también de paro nacional, el segundo además que se hace durante este año. Bienvenido. Gracias, Daliana. Buenas noches y un saludo muy especial a mi estimada y respetada gobernadora del departamento del Tolima. Pues mire, este es un problema viejo o que ha venido envejeciendo a través del tiempo y para lo cual, al menos desde Fedarroz, que es el gremio que representa a los productores, a este y a los anteriores gobiernos se les han presentado soluciones. Pero aquí lo que hemos visto es que el gobierno nacional primero incumplió, como dicen quienes están ejerciendo esta manifestación, los compromisos que se dieron en la primera cosecha del año, donde se presentó un problema similar, y ahora tenemos un problema mucho más grave por la cosecha más grande de nuestro país que empezó a salir hace 2 días, y el precio para los arroceros es absolutamente precario y eso los tiene perdiendo muchos recursos. Soluciones para la coyuntura seguramente terminarán siendo costosas, soluciones para lo estructural están sobre la mesa, pero se requiere un gobierno nacional que realmente escuche, perdón, y se ponga a trabajar en ese sentido. Y algo muy importante para nosotros, no hay razón alguna para bloquear las carreteras del país, porque lo que está ocurriendo en materia de bloqueos, así abran y cierren de vez en cuando, es que le están generando muchas complicaciones a los ciudadanos, pero también a los productores de otros alimentos que salen de los departamentos donde se están presentando estas manifestaciones. Presidente, justamente usted menciona un tema muy importante y son los bloqueos. En este momento en el departamento del Tolima son cerca de 4 puntos estratégicos que se están cerrando durante 10 horas y se habilita el paso solo durante 2 horas. En línea con esto, gobernadora, le consulto cuáles son los impactos que está teniendo el departamento del Tolima y también los demás departamentos donde también se están adelantando estas movilizaciones. Taliana, muy buenas noches. Un saludo muy especial para Jorge y por supuesto para todos los televidentes. Tengo que decir que las afectaciones son inmensas. Nosotros tenemos prácticamente bloqueado el departamento del Tolima. Son 4 puntos, pero pues son los 4 puntos estratégicos del departamento que nos comunican con el centro, el norte del Tolima totalmente bloqueado y el sur del Tolima totalmente bloqueado. Así que los impactos son muchos y tengo que empezar diciendo nada más, hoy hablando con el gerente del terminal de transportes, la reducción que hubo en pasajeros para el departamento del Tolima está en un 40%. Y esto sin contar todas las afectaciones económicas que no solamente están teniendo los productores del arroz, sino que también están teniendo otros sectores que se están viendo afectados con el paro. Es una situación muy preocupante. Nosotros estuvimos el día lunes en el Consejo Nacional del Arroz, un consejo que se hizo ampliado, que solicitamos los gobernadores del país, de los departamentos productores, y en los cuales solicitamos que primero se instalara la mesa de negociación. Tenemos entendido que el próximo lunes ya se va a instalar la mesa de negociación, pero pues hay que esperar hasta el lunes. Y le solicitamos a la viceministra, porque digamos que el punto álgido de todo este paro es el precio del arroz. Pero también aquí en el departamento del Tolima los arroceros están reclamando por el cumplimiento de los acuerdos que se pactaron el pasado mes de marzo cuando ocurrió el primer paro arrocero. Y de ahí que se desprendan varios puntos que van a ser objeto de verificación y de socialización el día de mañana acá en la ciudad de Ibagué, donde nos vamos a reunir con algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura, pero también con algunos productores y distritos de riego para contarles qué es lo que ha pasado con ese cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional. Gobernadora, y muy importante esa cita que va a tener mañana el Gobierno Nacional con cerca de 15 dirigentes de los productores de arroz de nuestro país. Pero también tengamos presente que ya hace tan solo 4 meses hubo durante 9 días también estos bloqueos, se sentaron a la mesa, llegaron a un acuerdo y usted lo menciona muy bien. No se cumplió por parte del Gobierno Nacional lo pactado, que era como un subsidio por una parte a los productores pequeños, pero también a los medianos para ayudarles con esa carga. Ellos aseguran hoy que por hectárea están teniendo pérdidas que
que superan los 2 millones de pesos. Presidente Jorge, ¿qué hacer? Mañana una nueva reunión con el gobierno nacional donde se buscan soluciones especialmente para esta carga de arroz que ellos dicen que están teniendo pérdidas, que en octubre de 2024 estaba en 235.000 pesos y hoy se las están comprando a 170.000 pesos. ¿Qué va a pasar con estas negociaciones tan importantes, pero con un precedente también relevante, y es que no se ha cumplido lo pactado? Yo creo que hay varios elementos, Daliana. Mire, lo primero es que compromisos que no se han cumplido. Segundo, un Estado que cada vez tiene menos caja. Tercero, una cosecha que ya está saliendo y pues que la gente no puede dejar de cortar el arroz. Y obviamente una resolución que está sobre el tapete que pone el gobierno nacional donde busca garantizar o que se pague un precio mínimo que le dé rentabilidad al productor y que lo tienen que pagar los molinos. Y obviamente yo creo que esto el gobierno lo debe mirar en perspectiva también de si va a intervenir los precios de venta del arroz paddy verde que lo pagan los molinos, qué va a pasar con el arroz blanco y si también va a ejercer controles a los precios en los canales de distribución. Porque aquí claramente hay mayor oferta o la oferta crece a una velocidad más rápida que lo que está creciendo el consumo. Y yo sí creo que es importante que la Superintendencia de Industria y Comercio, con el sistema de libertad vigilada, el mismo Ministerio de Agricultura, revisen qué está pasando en los canales de distribución, las tiendas de barrio, los supermercados, por supuesto las tiendas de descuento, porque le oye uno a decir a la gente que es que esto pronto es un efecto dominó hacia atrás, que si el precio está muy caído en los canales de comercialización del blanco, eso le termina pagando al productor. Y mire algo que es preocupante. Nuestros productores de papa están teniendo una preocupación similar por producto que aparentemente está llegando de contrabando desde el Ecuador. Y esta mañana me estaban reportando pérdidas de más de 6 7 millones de pesos por hectárea sembrada de papa, y tener dos situaciones así de complejas para el gobierno nacional, pues debe afinar no solamente las soluciones, sino escuchar las cosas que se le han planteado con anterioridad, porque este no es un problema nuevo. Las soluciones en materia de la comunidad andina de naciones las ha planteado Fedearroz, las soluciones en materia del incentivo del almacenamiento, a lo cual la gobernadora en estos días la he escuchado muy activa también haciendo referencia. Y si esto se va a resolver es con plata en caja, pues qué preocupante que lo que se comprometieron a hacer en el primer semestre del año, pues aparentemente por lo que nos dicen, pues todavía no se ha cumplido. Gobernadora, los impactos que también esto trae para las familias que hoy viven del arroz, estamos hablando más o menos de 600.000 familias que trabajan de manera directa o indirecta, muchas allí en su departamento. Sí, Taliana, mira, nosotros aquí en el departamento del Tolima sembramos más de 103.000 hectáreas de arroz. Son 7.500 familias las que viven del cultivo del arroz. Y de los 47 municipios tenemos producción de arroz en 23 municipios del departamento del Tolima. Las afectaciones son inmensas y tengo que decir que por eso en los acuerdos que se habían pactado en el mes de marzo, que mañana es independiente la reunión a la que tú hacías mención que se va a realizar en la ciudad de Bogotá, con dignidades, nada más, y eso hay que aclararlo muy bien, con dignidades se va a llevar a cabo esa reunión con el gobierno nacional. Acá en Ibagué vamos a hacer una reunión con los productores de arroz del departamento para evaluar los impactos, perdón, el cumplimiento de esos acuerdos que se habían fijado en el mes de marzo. ¿Cuáles eran esos acuerdos? En primer lugar, sin duda alguna, el ajuste al precio con apoyo a la comercialización. ¿Y por qué? Porque hoy una carga de arroz se está comprando a nuestros productores en 170.000 pesos, cuando los costos de producción ascienden a 205.000 pesos, es decir, están a pérdidas. En segundo lugar, toda la financiación que se le ofreció a nuestros productores a través de las diferentes líneas que maneja el Ministerio de Agricultura, con Finagro, con el Banco Agrario. ¿Cómo va esa financiación? ¿Sí han accedido nuestros productores a esa financiación? ¿Qué ha pasado con esos alivios que se prometieron en el mes de marzo? En tercer lugar, y un tema muy importante, era la lucha que se iba a dar contra el contrabando y la salvaguardia que se le solicitaba al Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio el lunes en la reunión en la que estuvimos nos planteaba que realmente las importaciones eran muy bajas y digamos no había lugar a esa salvaguardia, pero sí se requiere sin duda alguna una lucha frontal en contra del contrabando. Y un tema muy importante para el departamento del Tolima, que es la regulación y la modificación al decreto que establece la tasa de uso de agua. Y por supuesto, nosotros hemos pedido el incentivo al almacenamiento y hemos pedido el incentivo al almacenamiento así como las otras solicitudes, porque creemos que los arroceros con todos los impuestos que pagan en este país, y yo hacía un ejercicio preguntándole, por ejemplo, a los arroceros del Casanare, ¿ustedes cuánto pagan en impuestos al país? Y ellos me decían anualmente cerca de 150.000
millones de pesos, en el Tolima otros 100.000 millones de pesos en impuestos, en el Meta 100.000 millones de pesos. No es posible de estos recursos que le apostemos a este sector y que a este sector lo apoyemos con ese incentivo al almacenamiento que se necesita, con las plantas de almacenamiento y secado que también se requieren para mejorar en esos costos de producción que tenemos. Entonces, esas son las reclamaciones que se están haciendo y mañana también se va a socializar la resolución que en estos momentos está siendo objeto de comentarios que expidió el Ministerio de Agricultura, donde efectivamente entra a establecerse la regulación de precios, donde obvio los industriales pues están haciendo los análisis correspondientes y presentando las observaciones. Pero esta es una resolución que yéndonos muy bien después de que pase por el control que hace la SIC, pues estaríamos hablando que entraría en vigencia la segunda semana de agosto. Es decir, falta muchísimo tiempo para que esa resolución entre y por eso la instalación de la mesa de negociación es supremamente importante para esta coyuntura. Sí, señora, y aún más importante, que los acuerdos que se lleguen a lograr se materialicen y no se queden solamente en esa conversación que tengan ambas partes. Presidente Jorge, ambos ustedes han mencionado problemáticas, principalmente pues el tema del precio del arroz, la importancia de que se regule, pero a esto también se suma el tema del contrabando, ya lo mencionaba la gobernadora, y también los tratados de libre comercio que argumentan los arroceros obligan a que hoy en día también se importe arroz teniendo suficiente producción nacional. ¿Cómo hacerle frente también a estos problemas que hoy agravan la crisis de los arroceros? Mira, frente a eso yo creo que hay que dividir la cancha en dos. Una cosa es el acuerdo comercial con los Estados Unidos y otra cosa es la Comunidad Andina de Naciones. Con los Estados Unidos y más con la situación política que enfrenta Colombia con ese país, yo creo que el gobierno tiene que evaluar muy bien cualquier paso que dé en falso, porque además, como consecuencia de ese acuerdo comercial que se generó a través de unas subastas, que es un volumen de arroz que se importa a Colombia, de eso quedó un recurso que se invirtió en los programas de adopción de tecnología para los agricultores para ser más competitivos y en la construcción de molinos que le prestan el servicio de secado y almacenamiento a los agricultores para que no dependan tanto de los molinos tradicionales, como bien lo señalaba la señora gobernadora. Así que esto es una de las cosas que el TLC ha traído y que ha permitido oxigenar la labor de comercialización por parte que termina siendo Fedarroz. Entonces, ese es un asunto que hay que mirarlo con cuidado. Dos, en materia de importaciones, lo que ha empezado a llegar es más arroz por la frontera sur de nuestro país. Ahí está la discusión del tema del contrabando, pero también está la discusión permanente que Fedarroz la viene planteando desde el gobierno anterior, Daliana, y es cómo es posible que una comunidad andina de naciones, que se supone que hay unos acuerdos de comercio bilateral, cuando hay oferta de arroz o exceso de oferta de arroz en el Ecuador y en el Perú, particularmente en Ecuador, Colombia no tiene problema en recibirla, pero a nosotros nunca nos reciben un grano de arroz en esos países. Entonces, el comercio debe ser en doble vía y en una sola vía. Y por eso lo que le mencionaba al principio de esta conversación, y es todos esos problemas. El mismo gremio de los arroceros de arroz le ha venido planteando al gobierno las soluciones y lo mismo el tema del incentivo del almacenamiento. Y permítame terminar con un tema que hizo referencia a la gobernadora y es el tema de la resolución. Por eso le mencionaba lo que llegue a ocurrir también con la cadena o hacia el final donde llegan los consumidores. Es que según el IPC del DANE, desde el mes de agosto del año pasado se empieza a presentar una reducción del precio del arroz a los consumidores. El índice de precios del consumidor que saca el DANE mensualmente, y si usted lo mira desde enero hasta junio, eso ha sido rojito todo el tiempo. En noviembre tuvo una pequeña subida, en octubre también, pero aquí lo que se ha visto es un deterioro en el ingreso de los productores y obviamente en el precio de los consumidores, que son los beneficiados, pero por eso es que nosotros en la SAC siempre decimos, aquí el tema no es crecer por crecer, porque si no hay rentabilidad, mire lo que termina ocurriendo. Entonces el gobierno sale a decir que qué bueno que crece el agro, pero mire la oferta de arroz creciendo y los productores a punto de quebrarse. Entonces, el crecimiento puede ser bueno para el consumidor, pero no necesariamente para los productores, y por eso vuelvo y repito, problemas viejos, soluciones que han estado sobre la mesa, pero desafortunadamente el gobierno no escucha y tristemente termina es al son de que le bloqueen una carretera, ahí sí sentándose a buscar soluciones. Presidente Jorge, hacen referencia algunos arroceros y también expertos que dicen que el negocio del arroz está monopolizado por los molineros. ¿Podríamos hablar de un monopolio en este negocio?
Yo no creo, pero eso es algo que la Superintendencia de Industria y Comercio debería decirle al país, porque pues obviamente hay una gran cantidad de molinos, obviamente hay unos molinos que son bastante grandes. Yo no tengo claro qué porcentaje del mercado tienen monopolio, pues sería uno solo, pero evidentemente aquí eso no ocurre, pero sí hay una capacidad de compra muy asimétrica, porque usted tiene más de 16.000 productores de arroz en todo el país y los molinos, si no me falla la memoria, no pasan de 100. Y por eso es que esa integración vertical que para la audiencia que es que los mismos arroceros tengan el secado, el almacenamiento, la marca y que puedan llegar a los mercados de los consumidores es parte de la solución. Así pasó en avicultura, así pasó en porcicultura, así ha pasado en muchas otras actividades que antes dependían de terceros y se dieron cuenta que si usted va a tener semejante inversión en su cultivo o en sus animales, pues usted tiene que estar más cerca del consumidor. Claro, eso no se hace de la noche a la mañana, pero Fedearroz ya dio los pasos con esos molinos que tiene en varios departamentos, incluido uno muy bonito que tiene y muy bueno que tiene en el departamento del Tolima, en el departamento del Casanare, pero eso son soluciones de mediano largo plazo, Daliana. Hoy estamos frente a una coyuntura que yo veo con mucha preocupación porque pues un gobierno sin caja que ha incumplido compromisos y volvemos a la cosecha grande, pues es muy difícil saber esto en qué va a terminar. Pero los bloqueos de las carreteras, mire lo que dice la gobernadora, y es un solo departamento, le están haciendo daño a cientos de miles de ciudadanos. Sin duda, presidente Jorge, y es que, gobernadora, ya son los segundos bloqueos que a lo largo de este año, como lo hemos venido contando, se registran por parte de los productores de arroz que están en descontentos con las soluciones que han acordado con el gobierno nacional. ¿Cómo ustedes, las autoridades de gobiernos como el suyo, le están haciendo frente a esta situación? Porque en menos de 6 meses ya es la segunda oportunidad que se dan estos bloqueos que, por supuesto, afectan de manera significativa no solamente a las regiones involucradas, sino a todo el país, pueden paralizarnos. Mira, Taliana, yo tengo que primero reafirmar algo que dice Jorge que me parece muy importante, y es que aquí hay que tener en cuenta a todos los eslabones de la cadena. Nosotros tenemos 4 eslabones en la cadena del arroz, ¿cierto? El productor, tenemos el industrial, tenemos el comercializador y tenemos el productor final, el consumidor final. Nosotros tenemos que tener en cuenta esos 4 eslabones para saber cuál va a ser la medida adecuada para salir de esta crisis en la que estamos. Porque aquí tengo que decir algo, si nosotros no apoyamos a nuestros arroceros, créanme que la situación va a ser muy compleja para que se siga cultivando arroz y vamos a tener que traer todo el arroz de afuera. Y no hay producto más caro que el que no se produce. Es decir, no solamente se van a perjudicar los productores, los industriales, sino que nos vamos a perjudicar absolutamente todos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso las soluciones deben ser soluciones estructurales, soluciones que lleven a qué? A disminuir los costos de producción. Nosotros no somos competitivos a nivel internacional y no somos competitivos porque no le damos las herramientas necesarias a nuestros productores para que se disminuyan los costos de producción. Con el ministerio estamos hablando de establecer un FAIA para el arroz. Yo lo solicité en marzo y se quedó que se iba a hacer el FAIA para el arroz. Mañana vamos a tener esa discusión, y aquí tengo que hablar que también debe haber una concurrencia de las autoridades regionales. Nosotros estamos apoyando al sector arrocero. Nosotros firmamos un convenio con Finagro, 15.000 millones de pesos que se van a poner a través de diferentes líneas de financiamiento, 10.000 millones única y exclusivamente para los arroceros del departamento del Tolima, los pequeños y los medianos. Pero además de eso, estamos trabajando en un proyecto con los distritos de riego para hacer la rehabilitación y el mantenimiento de los canales de riego que hay en el departamento del Tolima. Y estamos diciéndole al gobierno que mañana será objeto de discusión. Nosotros queremos aportar al FAIA. El departamento aporta un recurso, pero déjenos ese FAIA única y exclusivamente para el departamento del Tolima, y haga uno en cada departamento si quiere hacerlo así, pero establezca unas soluciones que lleven a disminuir los costos de producción. Y por eso yo le he solicitado tanto al Ministerio de Medio Ambiente que por favor modifique el decreto donde se establece la tasa de uso de agua, porque ese es un costo muy alto que tienen los arroceros en mi departamento. Esta es una situación coyuntural y especial que pasa en el departamento del Tolima y que nosotros estamos trabajando y hemos tenido muchas reuniones. Pero aquí nuevamente el llamado: pasemos de las reuniones a las acciones, pasemos de las reuniones a los hechos concretos, a las realidades. Y eso es lo que hoy le solicitamos, y le
reclamamos al gobierno nacional porque las consecuencias económicas son muy altas para la región. Y respecto al tema de los bloqueos, gobernadora, ¿qué ha pasado? ¿Cómo le están haciendo frente? ¿Ha faltado de pronto autoridad para que nuevamente en menos de 6 meses se registren estos hechos? Mira, yo estoy muy preocupada porque ayer se nos presentó una situación en el municipio de Saldaña. Por ejemplo, en el municipio de Saldaña nosotros tenemos cierre de 10 horas, se abre 2 horas, vuelven y se cierran 10 horas y se abre 2 horas. En los otros puntos tenemos 6 horas, se abre 1 hora, se cierra a las 8 se abre a las 8 de la noche y se vuelve a cerrar a las 7 de la mañana. Pero allá en el municipio de Saldaña tuvimos un problema porque casi que se estaba enfrentando la gente que estaba parada en la vía con los productores arroceros. Entonces eso nos preocupa mucho que esto lleve también a generar un tema de inseguridad en el departamento del Tolima. Hemos tenido el apoyo de la fuerza pública, gracias a Dios todo ha estado tranquilo, pero nos preocupa que este paro se siga extendiendo, porque ahí ya no hablaríamos solamente de las consecuencias económicas, sino también de lo que vaya a pasar, porque la gente está cansada de que se bloqueen las vías, de que se cierren, y si a esto no se le pone cuidado de manera inmediata, vamos a estar frente a otro estallido social en nuestro país y creo que eso no lo quiere ningún colombiano. Y aquí una pregunta que yo me he hecho muchas veces: si nosotros no apoyamos a los arroceros, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en el Tolima con esas 103.000 hectáreas, con esas más de 650.000 hectáreas de tierra que hay en el país? ¿No es eso abrirle la puerta para que se siembren cultivos ilícitos? Aquí tenemos que tomar medidas coyunturales y medidas que lleven a la solución de la problemática de raíz. Y se hace es apoyando a los arroceros. Así es, gobernadora. Presidente Jorge, hablemos de cuál sería ese precio justo considerando el panorama actual al que nos enfrentamos con tanta oferta, pero una demanda inferior. Daliana, más que un precio justo, es un precio que haga rentable la actividad. Pero pues aquí hay que tener claro que es que hay más oferta que consumo de los hogares de arroz y pues los precios tienden a bajar. Y por eso la aproximación no debería ser simplemente para resolver una coyuntura, porque es que esto históricamente siempre se nos viene presentando. Y por eso mecanismos como el que no les gusta a algunos funcionarios de gobierno, como es el tema del incentivo al almacenamiento, pues evidentemente hace sentido, pero pues ya estamos sacando la cosecha y eso al final del día se perdió esa oportunidad. Y también Fedarroz desde hace rato le ha plantado al gobierno lo que es el ordenamiento de la producción. Ordenamiento para que las áreas sembradas respondan a las necesidades de alimentación que tiene el país y por supuesto los temas de exportación que conversamos hace un rato. Pero yo quiero reiterar algo que decía la gobernadora. Mire, este tema de los bloqueos son inflacionarios por naturaleza y los arroceros que están bloqueando las vías, que seguramente algunos, por lo que veo en algunas pancartas que ustedes acaban de mostrar en la pantalla, hacen parte de las dignidades. Aquí también hay que hacerle caer en cuenta a la gente que no hay una razón que exista para bloquear una carretera, porque se van a tirar no solamente al mismo sector del cual están sacando la cosecha, sino también a otros sectores de la producción. Uno no quisiera repetir lo que ocurrió en mayo del 2021. 3.000 bloqueos a las carreteras y la inflación de alimentos en un solo mes fue del 5,2%. Esta mañana conversaba con los avicultores, con los pamicultores, con los acuicultores y todos vienen presentando dificultades por los bloqueos que se están presentando en las carreteras del país. Entonces, una cosa es tener una discusión con el gobierno y para eso están las mesas que solicita la gobernadora, pero es inaceptable que se bloqueen las carreteras, vulnerándoles los derechos a millones de ciudadanos y el gobierno pues no debe esperar hasta último momento a que se le incendie la casa para sentarse a una conversación que la solución prácticamente es muy difícil. Importante llamado, presidente de la SAC, Jorge Bedoya, tanto a los arroceros como también al gobierno nacional para que se logre un acuerdo. También, gobernadora, en este orden de ideas, ¿cuál es ese llamado que usted hoy le hace al gobierno nacional y también a los productores de arroz que hoy tienen bloqueadas vías de 8 departamentos? Yo le voy a hacer el llamado al gobierno nacional una vez más, y ese llamado es a que por favor se instale la mesa de negociación lo antes posible. No entiendo por qué esperar hasta el día lunes. Cada día es un día de pérdidas para los diferentes productores, para los departamentos, es un daño que se le causa a las regiones y por eso hoy mi gran llamado es a que se instale la mesa de negociación de manera inmediata
y que se establezcan unas soluciones que lleven realmente a solucionar esta problemática, porque como lo decía Jorge, es un problema que vivimos casi cada año, donde estamos hablando de la crisis de los arroceros, y aquí hay que hablar del Fondo de Estabilización del Arroz, aquí hay que hablar de las plantas de almacenamiento y secado del arroz, aquí hay que establecer una serie de estrategias que lleven sin duda alguna a que seamos competitivos. Y una cosa muy importante es el plan de ordenamiento productivo que debe realizarse en cada una de las regiones. Es muy importante porque, por ejemplo, en la resolución que expide el Ministerio de Agricultura, pues establece precios diferentes a la carga del arroz precisamente por eso. No es lo mismo lo que sucede en el Tolima que lo que sucede en el Casanare, ni lo que sucede en el Meta y Huila con lo que sucede en el Casanare. Entonces creo que hay que tener en cuenta todas esas situaciones para plantear unas soluciones que lleven sin duda alguna, atacar el problema de raíz y establecer esas mesas de negociación lo antes posible. Así es, lo más importante, una solución determinante que le permita a este negocio ser rentable, como ya lo decía Jorge Bedoya, presidente de la SAC, a quien le agradecemos por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa. Mil gracias y nos vemos pronto, presidente. No, Daliana, a usted mucho gusto y gobernadora, lástima tener que vernos en un escenario tan complicado. Ojalá las cosas se resuelvan pronto. Y a usted también, gobernadora Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, muchas gracias también por compartirnos un poco la situación que viven allí en el departamento del Tolima por cuenta de este paro nacional que se adelanta en más de 8 departamentos y que ya deja estragos importantes y ese llamado importante también que le hace al gobierno nacional. Gracias y que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias a ti, y estamos en un momento decisivo en el que el gobierno debe decidir si le apuesta a la inversión en el campo o le apuesta a aumentar las brechas de pobreza que existen entre nuestros campesinos. Así que el llamado es ese. Muchísimas gracias a ti, un saludo muy especial a Jorge y que nos siga apoyando en toda esta tarea porque qué difícil que es, pero muchísimas gracias por eso, un saludo especial para todos. De esta manera, los invitamos a que se queden en Signo Pesos. Estamos también muy pendientes de lo que va a suceder mañana sobre las 11 de la mañana con esta reunión que tendrá el Gobierno Nacional con 15 dirigentes de los arroceros. Feliz noche para todos.